Bienvenidas y bienvenidos sean a un nuevo video. Hoy quiero hablar de qué es la Biblia satánica y cómo entenderla. Sé que tenemos muchos videos en el canal hablando de cosas similares, pero vamos a dar un repaso de lo que puede ser. La Biblia satánica, sí, para algunos puede sonar bastante tétrico. Sé que la gran mayoría de personas que escuchan este título prefieren ni siquiera acercarse a él, pero estoy seguro que con lo que vamos a hablar en este video podré, digámoslo así, convencer a más de uno, no en convertirse en satanista, porque no es nada necesario. Si llegas a leer este libro, no es necesario que te conviertas, pero sí a perder el miedo y entender de lo que realmente tratan sus palabras. Siempre he dicho que lo que menos busco con mi contenido es ser un tipo de reclutador de personas para que se hagan llamar satánicos. Esto es más bien para aquellas personas de mente abierta que tengan curiosidad por esta Biblia negra. En primer lugar, debo aclarar que estoy hablando de la Biblia satánica escrita por Anton LaVey, y lo aclaro ya que después de su publicación más de una persona totalmente ajena a LaVey e incluso gente que no tiene ni idea del satanismo ha querido aprovecharse de la situación y sacar algún libro similar con un solo objetivo. Veo que hay muchas personas que no les queda claro de lo que trató de decir el autor en el prefacio, o simplemente se saltaron la lectura de esta parte. Y es que muy detalladamente Anton LaVey aquí afirmó lo siguiente: en esto hallarás verdad y fantasía. Cada una es necesaria para que exista la otra, pero deben ser reconocidas por lo que son. Puede que no te guste lo que veas, pero verás. ¿Esto qué quiere decir? Para explicar esta frase, personalmente voy a hacerlos ir a algo mucho más profundo. Creo que quien de verdad quiera entender la Biblia satánica le interesa aprender lo siguiente. Voy a hacer una relación de esta obra de LaVey con el concepto de la performance. ¿Y qué es el concepto de la performance? Para que me entiendan, una performance normalmente es una representación artística de algo. Por ejemplo, las obras de teatro, las cuales pueden estar basadas en hechos reales, pero sin embargo lo que vemos son personas actuando, quienes por medio de distintos elementos como leer un guión, memorizarlo, vestirse de cierta manera, improvisar, realizar ciertos movimientos corporales, pueden transmitir al público lo que pudo haber sido una realidad al plano de la fantasía. O por ejemplo la música. No es necesario que quien interprete una canción haya tenido que vivir lo que dice en su letra, pero el intérprete se mete en el papel, por así decirlo, para llegar a comunicar y contagiar al oyente de su concepto. En la vida tenemos dos planos, un plano de la realidad y otro plano de la fantasía. Así queramos o no, todas las personas de alguna manera vivimos en estos dos planos, todos los días. En el plano de la realidad está en lo que de verdad vivimos, nuestro cercano, nuestras ocupaciones, los buenos y malos momentos, etc. Pero el plano de la fantasía también es muy necesario para el ser humano. Es una forma de canalizar emociones, sentimientos, etc. Por ejemplo, hoy en día vemos mucho el caso de los memes. ¿A quién no le ha pasado encontrar un meme que expresa y canaliza lo mismo que tú sientes en los momentos en los que estás muy triste, pero el día que lo encuentras, lo publicas y no has estado para nada triste? Sin embargo, lo publicas si alguien te escribe preguntando si estás triste, si algo te ha pasado, pero tú le explicas que no estás pasando absolutamente nada malo. Simplemente la imagen te hizo meter en la performance de que estabas triste. Pero en el plano de la realidad no estás triste. Y bueno, esa persona prefiere huir de ti. Sé que es muy raro lo que estoy diciendo, pero lo que trato de decir es que quien quiera entender la Biblia satánica, lo primero que debe entender es que contiene mucha fantasía, sobre todo en la parte de los rituales satánicos. Los rituales son totalmente una performance. No creas que hay gente que pertenece a la iglesia satánica y viven vestidos 24/7 con los atuendos que utilizan en los ritos y salen incluso hasta a comprar el pan con su capucha negra y una vela negra encendida caminando hacia el almacén mencionando las llaves enoquianas. No, eso suena ilógico, pero en la realidad hay personas que creen que esto es así. Y no, todo lo que es la Biblia satánica y los rituales son una performance. Quienes participan en un ritual saben que a pesar de que trae mucha filosofía, es algo que se encuentra dentro del plano de la fantasía.
Es una forma de canalizar sentimientos, de actuar de cierta manera para complacer nuestra mente. En un ritual de destrucción se habla de venganza, pero ningún satanista va a llevar a un ritual a algún enemigo suyo y destruirlo. No, simplemente se hace una performance para canalizar esos sentimientos de odio hacia alguien que te hizo algún daño, sin devolverle ningún daño físico a esa persona, por más de que lo odiemos. Las llaves enoquianas son algo que llama la atención de muchos y existe toda una conspiración de que funcionan para cumplir deseos y un mundo de cosas más, pero en verdad no es así. Los objetivos de una persona no se consiguen de esa manera, siempre lo hemos dicho en este canal. Debemos entender que eso es ficción y que un ritual satánico resulta ser, como por ejemplo ir a una discoteca, que las personas no se la pasan bailando todas las horas de su vida, o bueno, algunos sí, y que pueden cantar en voz muy alta algo que les guste de una canción, pero no necesariamente ellos tienen que ser o haber hecho algo que diga eso que cantan, solamente están ahí canalizando de alguna manera sus fantasías, sus emociones, sus sentimientos, y ya está. Entonces, de verdad, quien quiere entender la Biblia satánica y saber el verdadero propósito de esta obra, debe saber comprender en qué plano ubicar cada una de las cosas que se ven dentro de los textos y utilizarlos de la manera más responsable y cuerda posible. Y esto ha sido todo el contenido de este video. Espero que se haya comprendido el mensaje y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.